Oremos. Bondadoso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. De nuevo, nuestro Dios, venimos ante ti para agradecerte por la vida que nos concedes otra vez en un nuevo día. Gracias por el día también y todas las bendiciones que están puestas en él. Gracias por estar pendiente de nuestra vida. Y venimos para reconocerte, Señor, tu grandeza, tu santidad. Nos ponemos en tus manos, también queremos orar por nuestros familiares, nuestros amigos, conocidos y quienes puedan ver nuestros estudios esta mañana, una vez más. Permítenos, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, ser guiados y dirigidos esta mañana mientras abrimos tu santa palabra. Habla a nuestros corazones, enséñanos, dirígenos de acuerdo a tu voluntad y tu santa palabra. Tu santa palabra dice que fue inspirada para enseñar, para redarguir, para corregir, para preparar al hombre para una buena obra. Y ese es nuestro propósito. Nos ponemos en tus manos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestra lectura esta mañana va a estar basado en Isaías capítulo 8 y versículo 19 y 20. y Deuteronomios. Va a estar en Isaías y Deuteronomio. Okay. Isaías capítulo 8 y Deuteronomios capítulo 18. Esta lectura que vamos a tener es una continuación de la lección titulada Lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. Y en esta ocasión vamos a ver si nosotros debemos consultarnos, si nosotros debemos consultar a los muertos, a nuestros seres queridos que ya fallecieron. ¿Podríamos hablar con ellos? ¿Podremos preguntarles cómo es, dónde está, o necesita alguna cosa, o qué ve que nosotros tendríamos que mejorar, o qué tendremos que hacer? ¿Podemos investigar estas cosas con ellos? La palabra de Dios dice que no, y es lo que vamos a leer hoy. Bueno, vamos a ver entonces lo que la Biblia dice. Según Isaías 8:19, dice el verso 19: cuando les digan que consulten a los médiums y espiritistas, que susurran y cuchichean. ¿Cómo dice esa versión? Que susurran hablando. ¿Ok? Que susurran hablando. Dice el texto, respondan, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? Bueno, ahora vamos a ver qué dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10, 11 y 12. ¿Alguien puede leer, por favor? Dice: no haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones, el Señor tu Dios
echó a esas naciones de delante de ti. Ok. Aquí de nuevo hay varios datos importantes que debemos tomar en cuenta. Isaías decía, no debe consultar el pueblo a Dios. ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? ¿Por qué preguntarle a los muertos qué está pasando con los vivos o qué tienen que hacer los vivos? Y Deuteronomio nos dice, no practiques eso. Prácticamente así dice el versículo 10, no hagas eso, no haya en ti quien pase a su hijo o a su hija. Dios tiene mucho respeto a la vida de los niños. Y el estar consultando, por otro lado, por la vida de un bebé, un niño, es como un insulto a Dios, porque es Dios quien creó al ser humano. Y lo pone aquí en las Escrituras, porque esos pueblos que Dios quitó de en medio del pueblo de Israel cuando los llevaba de Egipto para la Canaán terrenal, había muchos pueblos que vivían en esos terrenos y ellos practicaban todo eso. Por eso dice el texto, a ellos los tuve que quitar porque ellos practicaban todo eso. Eso era abominación a Jehová, era abominación a mi nombre. Entonces aquí dice, no practiques tú eso. No pases a tus hijos en el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago. Y en el versículo 11 es contundente la respuesta que nos da, el informe que nos da ahí, que tiene que ver si nosotros tendríamos la intención de consultar a los muertos por los vivos. Dice, ni quien consulte a los muertos. Pero antes en el versículo 11 dice, ni encantador ni espiritista. El espiritista siempre te lleva a consultar a los muertos. Si practicas espiritismo, o sea, consultas. El ser humano siempre quiere saber qué va a pasar el día de mañana. Y por tener esa curiosidad, por querer saber cómo me va a ir en el mes que sigue, si me va a ir bien en la cosecha o no. Entonces, como no sabe consultar a Dios, va y consulta a un sacerdote espiritista para que le indique o le ayude a efectuar o desarrollar una ceremonia para su siembra, por decirlo así, o proyecto que tenga o negocio. Y lamentablemente no es a Dios a quien está consultando. Entonces Dios dice, no hagas eso, debes consultarme a mí, dice el Señor. Entonces, ¿debemos consultar nosotros a los muertos? No. La Escritura dice que no. Dice el verso 12, porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Y dice, y termina el versículo 12 diciendo, por esas abominaciones el Señor tu Dios echó a esas naciones de delante de ti. Cuando iban ellos para la Canaán,
Dios fue ayudándoles para vencer a esas naciones y exterminar con ellas, por todo esto que hacían. Así que ese es el consejo. ¿Por qué esto entra en el estudio de lo que la Biblia enseña acerca de la muerte? Porque, de nuevo, existe la teoría de que cuando una persona muere, se interpreta de que su alma sigue viviendo o su espíritu sigue viviendo. Y ya dijimos que cuando el ser humano muere, no queda nada vivo. De lo contrario, entonces el ser humano se convierte en eterno. Aunque su cuerpo se termina, pero sigue algo de él viviendo, entonces quiere decir que el ser humano sigue o es eterno. Está la teoría también de la encarnación, que la persona muere y entonces su espíritu se encarna ya sea en un animal o en otra persona. Eso no es bíblico. Porque cuando mueren se van al cielo o al infierno. Ya. Entonces, y teniendo esa teoría o creyendo en esa teoría, echamos por los suelos la eternidad de Dios, el carácter eterno de Dios. Y entre el ser humano y Dios hay una diferencia. El ser humano es limitado, porque es creado, fue creado, y Dios no. Dios es el eterno, el único eterno. Y cuando reconocemos esas dos diferencias, nos rendimos delante de Dios. Entonces, esto es el consejo bíblico, que no practiquemos algunas cosas que no son aprobadas por Dios. Para comenzar, es un insulto al nombre de Dios, y nosotros mismos estamos echando por tierra el carácter de Dios o al Dios eterno en el cual decimos que creemos. Por un lado decimos que creemos y por otro lado estamos diciendo que nuestro Dios es igual que nosotros. Nosotros también somos eternos, así como Él es eterno. La eternidad, vimos en el estudio anterior, que viene cuando Cristo venga y resucitará a los que están muertos, y los que están vivos los transformará. Eso dice la Escritura. Es hasta ahí donde lo inmortal Se vestirá inmortal. Perdón, lo mortal se vestirá de inmortalidad. Así dice la Escritura. Muy bien. Por lo tanto, aquí encontramos datos importantes acerca de la situación con la muerte. Bien, vamos a orar de una vez más para terminar nuestro estudio. Señor y Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra. La hemos leído, hemos analizado otros versículos que tienen que ver con la situación de la muerte. Son datos importantes porque nos indican que si no creemos que el ser humano después de morir hay algo que sigue viviendo, entonces no tendremos la intención o aceptar la teoría de que podemos consultar a los muertos. Porque si no existen, ¿por qué los consultaríamos? O buscar a alguien que nos ayude a interceder para consultar a los muertos. Te damos gracias por tu palabra, que es clara. Hay algunos puntos, Señor, que no comentamos en este momento, es porque tal vez ya lo comentamos en otro estudio,
o en otro siguiente cubriremos algunas de esas razones, preguntas o dudas que habrá. Te agradecemos de nuevo, nos ponemos en tus manos, permítenos que tu presencia nos acompañe el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.